Hola, soy la abogada Brittany James y estoy aquí para contestar todas sus preguntas en relación de inmigración. So, si tienen algunas preguntas sobre inmigración, escribe sus preguntas en los comentarios aquí en Facebook, TikTok o Instagram y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. También, si hay algún tema en particular sobre inmigración que quiere escuchar más información, puede poner eso también en los comentarios y puedo hablar sobre ese tema. Si escriben sus preguntas aquí, puedo contestarlos en vivo. Recuerda que en ese tipo de situación donde estoy contestando preguntas en vivo, solamente puedo dar información en general, no puedo dar una opinión legal en qué debe hacer en su caso particular. Si quiere una opinión legal, tiene que llamarnos para programar una consulta conmigo donde podemos hablar en privado sobre toda su situación y cuáles opciones tiene. Pero por sus preguntas en generales, puede poner sus preguntas aquí y puedo contestar sus preguntas ahorita en vivo. Y puede poner las preguntas en español o en inglés, en cualquier de los dos idiomas. Hola, Victoria Ramos, ¿cómo estás? Um, y voy a explicar eso también en inglés ahorita. If you have any questions related to immigration, you can write your general immigration questions in the comments here on Facebook, TikTok, or Instagram, and I can answer them for you live. Also, if there's any particular topic related to immigration that you want to hear more information about, you can also go ahead and write that in the comments, and I will explain and give you more information about whatever topic you wish related to immigration. But remember that in this type of situation, I can only give general information and I cannot give you a legal opinion about what you should do in your case because in this type of situation, I cannot ask you all of the questions that I need to ask to really confirm what you're eligible for and what the best options are for you. For that, you would need to schedule a consultation with me where we can talk privately about all of your situation. But otherwise here, you can write your questions in the comments and I will try to answer as many of your questions as I can in either English or Spanish. Ok, Victoria, yo veo sus comentarios aquí en Facebook, que siempre están olvidando de llamarnos. Ahorita tengo a alguien disponible que está contestando los llamadas ahorita. Si quiere llamarnos ahorita, ella puede ayudar de programar una cita. Si quiere programar una cita, nuestro número de teléfono es 772-539-8400. Ok, si está disponible ahorita, sí puede llamarnos. All right, and sobre su otra pregunta, que cuáles son las leyes ahorita para personas que están haciendo peticiones por sus esposos. Realmente no hay algo nuevo relacionado con peticiones. Si puede explicar mejor lo que usted escuchó, quizá puedo explicarle mejor. Las cosas que sí cambiaron recientemente es que ellos quitaron la ley nueva del año pasado del cargo público, donde teníamos que hacer el otro formulario del 944 con más información sobre ingreso, impuestos, bienes y esas cosas. Ahorita ellos quitaron eso. Inmigración acabó de hacer nuevos formularios de la residencia y por eso, porque quitaron esa regla. No sé si eso es lo que está refiriendo o no, pero no puedo pensar de algo más que cambiaron reciente sobre peticiones por esposos. Okay. Eso sí sigue igual, que ciudadanos pueden hacer peticiones por sus esposos, también residentes. Y el camino después de eso, si la persona puede arreglar aquí o tiene que salir al país, todo depende en su situación, porque todos los casos son diferentes. Okay, pero si tiene más preguntas, puede poner sus preguntas aquí o explicarme mejor de lo que está refiriendo. Ok, déjame
Y si alguien más tiene preguntas, puede poner sus preguntas en inglés o en español y puedo contestar. Ok, Victoria, yo veo ahorita que todavía está trabajando, tiene un break de 15 minutos. Ok, so si tiene tiempo, si puede llamarnos, o si no, también puede mandarnos un correo electrónico o un mensaje por Facebook. Ok, podemos comunicar así, para programar la cita. Ok, ¿hay algún tema que quiero hablar hoy? Y Y eso es algo que yo en una de mis consultas, y eso es sobre los cheques de estímulos, el dinero que el gobierno está dando a personas por la situación de la pandemia de COVID. Y yo pienso que hay mucha confusión sobre eso, porque la persona con que estoy hablando hoy, él tiene la visa T y por ese lado tiene un permiso de trabajo y número de seguro social. Y él no sabía que él califica por el cheque de estímulos, el dinero del gobierno, porque los requisitos, por eso es que tiene que probar que tiene un número de seguro social que es válido para trabajar y que también era un residente, pero no es residente permanente como una persona con la tarjeta de residencia, pero residente por razones de impuestos. Y eso es algo muy diferente. Pero ser un residente por razones de impuestos, tiene que probar que estuve aquí por cierto tiempo. Por personas que estuvieron viviendo aquí en los Estados Unidos el año pasado, y especialmente por la mayoría del tiempo. No sé exactamente cuántos días, eso es algo que tiene que preguntar a alguien que es un experto en impuestos. Pero si estuve viviendo aquí el año pasado, tiene un número de seguro social bueno, con permiso de trabajar, eres elegible por el cheque de estímulos. Pero si todavía no recibió algo, quizás es por el gobierno todavía no sabe que eres elegible. Primero hay maneras en la página de web del IRS para poner su información, para asegurar que ellos saben que eres elegible, o también si no hizo sus impuestos por el año pasado, cuando hace sus impuestos, puede ahí básicamente pedir el dinero del stimulus. Ok, eso es muy importante porque sí, yo pienso que muchas personas no sabían eso y hay muchas personas que sí califican, pero si por alguna razón, si no estuve haciendo sus impuestos o por ejemplo mi cliente que estuve hablando hoy, él no ha hecho los impuestos porque él no ganó suficiente el año pasado, legalmente no tenía que hacerlo, pero por él sería bueno de hacerlo porque con eso puede pedir el cheque de estímulos, el dinero. Eso sí es algo muy importante. Y yo sé que hay cosas especiales que yo sé que en el principio era algo especial, que en ciertos casos no estaban dando el estímulo por los niños o por toda la familia, cuando uno en la familia no tenía seguro social. De esa parte no estoy 100% seguro cómo está la ley ahorita en eso, pero yo sé que por una persona que tenía su permiso de trabajar con seguro social y estuve viviendo aquí, que sí califica. Ok, si eso es su situación, debe hablar con una persona que hace los impuestos para hablar con ellos más sobre cómo puede pedir eso. Ok, ok, Victoria, yo veo su otra pregunta aquí. Si puedo explicar el proceso de la residencia por alguien que no tiene problemas. Eso depende del caso. Hay varios procesos, por ejemplo, y depende, por ejemplo, si la persona entró al país legalmente o no, si tenía petición antes del 30 de abril de 2001 o no, si la persona tuvo problemas con su esposo o su esposa o sus hijos mayores de edad, si fue víctima de crimen. Hay muchos diferentes procesos de la residencia. Realmente no puedo decir porque eso depende
en el caso. Y hay unos casos donde sí puede hacer la residencia aquí y hay otros donde tiene que salir del país. Ok, so eso es muy individual, depende del caso. Ok, ok, déjame ver. Yadan García tiene una pregunta en Facebook. Yo apliqué a un I-589, es una aplicación de asilo. Ya hice las huellas, yo puedo al año y un día el ajuste cubano y si ya puedo solicitar permiso de trabajo. Ya dan, no entiendo 100% lo que está tratando de decir aquí. Si tiene la aplicación de asilo pendiente, ok, la ley ahorita es que después de un año puede aplicar por el permiso de trabajo o si eres miembro de un grupo especial de personas, puede aplicar por el permiso de trabajo después de 5 meses, 150 días con la aplicación de asilo pendiente. ¿Ok? Pero por una persona que está aplicando por la residencia como cubano, junto con la aplicación de la residencia también puede pedir el permiso de trabajo. ¿Ok? Para avisarle exactamente qué debe ser en su caso en particular, sería mejor si hace una consulta, podemos hablar en más detalle. Pero eso es como funciona en general. ¿Ok? Y Victoria, yo veo su otro comentario aquí, entré en 2002, no tiene nada de problemas si entró ilegal. Ok, Victoria, también lo que voy a decir es que en la situación particular no quiero decir 100% que puede hacer, ok, pero en general, si alguien entra al país solo una vez ilegal y nunca salió del país, nunca tenía ningunos problemas, en muchos casos la manera sería una petición del esposo, un perdón y tiene que salir del país para hacer la residencia. A veces podemos encontrar otras opciones, otras excepciones, pero eso sería normalmente el proceso en general si uno entra al país ilegal. Okay. Pero como estoy explicando, no quiero que te tome eso como un consejo legal porque no tengo toda la información del caso. Okay. Okay. Déjame ver. Okay, veo un comento en inglés en Instagram. Alian Nan, I see your question here. When is immigration from Iraq going to come from Turkey? Been 8 years there. I don't understand what your question is. If you're asking a question related to going from Iraq to Turkey, or if you're just asking when people can immigrate from Iraq to the United States because you're in Turkey, if you want to clarify a little bit more, then I can explain better what the situation is. Okay. All right. And Victoria, I see your comment here on Facebook. Muchas gracias. Buenas noches, voy a tratar de llamarte, hacer una cita. Ok, Victoria, hablamos pronto de nada y ojalá que podemos ayudarle. Ok, mientras que estoy esperando por más preguntas, quiero hablar sobre otro tema importante, ¿ok? Normalmente esos temas que estoy hablando son basados en situaciones que estoy viendo en el momento con otros clientes, con otras personas, y eso es sobre cómo funciona la residencia condicional. La residencia condicional es cuando una persona está casado con un ciudadano por menos de 2 años, cuando recibe la residencia basado en el casamiento, en el matrimonio. Cuando eso pasa, inmigración solamente le da una residencia condicional por 2 años. Y antes del final de los 2 años, tiene que hacer otro proceso con inmigración para quitar las condiciones. Okay, pero yo pienso que hay mucha confusión con eso.
Porque muchas personas piensan que para remover las condiciones que tiene que estar casado todavía. Y si está divorciado, que pierde sus derechos de quedar aquí y tiene que salir del país. Pero no es así, ¿ok? El razón por esa otra aplicación es para probar inmigración de nuevo que su matrimonio era real. Que el matrimonio no era solamente por las razones de inmigración, que ustedes realmente tenían la intención de estar juntos como parejas. Y, y eso no significa que todavía tiene que ser casado. Si todavía está casado y está juntos, puede hacer la aplicación para remover las condiciones juntos, con todas las pruebas que estuve viviendo juntos, pruebas si tiene cuentas juntos, fotos, todo eso para probar el matrimonio. Pero si por alguna razón algo pasó y todavía no está casado, si está divorciado o está separado, puede demostrar eso a inmigración también con prueba que realmente sí tenía una relación real, que tenía, si tenía cuentas juntos, si estuve recibiendo correo en la misma dirección, como todas las mismas cosas. ¿Ok? Porque yo tengo un cliente que esta semana sí tenemos una entrevista con inmigración y es exactamente esa situación. Normalmente, si las personas si están divorciadas, están separados, es más común que inmigración programa una entrevista. Ellos pueden averiguar que realmente sí tenían un matrimonio real, pero eso no significa que van a negar el caso, ¿ok? Los requisitos son solamente que demuestra que el matrimonio era real y no era solamente por razones de inmigración, ¿ok? Yo creo que eso es algo muy importante de saber. Y yo siempre tengo esa conversación también con todos mis clientes que están aplicando por la residencia cuando tienen menos de 2 años de estar juntos, de estar casados con su esposo ciudadano. Um, a veces también estamos teniendo esa conversación antes del matrimonio, pero quiero asegurar que ellos entiendan la ley y que también entiendan que no tiene por fuerza de inmigración de estar juntos. Si algo pasa con la relación, está bien si tiene que divorciar. Nunca debe sentir que está forzado de quedar en una relación por razones de inmigración. Si la residencia condicional fue aprobada, después de eso, no tiene que preocupar. Cuando llega el momento de remover las condiciones, solamente tiene que probar que realmente sí tenía una relación real y inmigración si puede aprobarlo, puede quitar las condiciones de la residencia y dar la tarjeta de los 10 años. Ok, déjame ver. Tengo otros comentarios y preguntas aquí en TikTok y están en inglés, so voy a contestar eso ahorita. I see a question from Sharon Rodriguez on TikTok. She says, my husband's pardon was approved on September 2020. What is the wait for an interview in Juarez? So Sharon, the wait for an interview in Juarez is very long right now. And what determines your place in line is not just the date that the waiver was approved, but the date that you were what's called, or that his case was documentarily qualified with the National Visa Center. So apart from the waiver, and I'm assuming you're referring to the 601A waiver. Apart from that, there's also a long list of documents of things that you have to send to the National Visa Center as evidence that they need for the interview, such as the affidavit of support documents, the financial documents, copy of his passport, his birth certificate, police certificate. So once they receive all of those things, and including the approval of the waiver, they will send an email or a letter stating that that all the documents have been received that are needed for the interview, and that he's in line waiting for an interview. That is when you will have your place in line, basically. But the wait for an interview right now is very long because of, first, there was already about a year wait prior to the embassy shutting down due to COVID. And then the embassy was closed for about 9 months or so.
As far as I'm aware, based on the cases that I have and also what I've heard from other attorneys, they're working on scheduling interviews right now for people that were documentarily qualified since around June of 2019. So if his case was September of 2020, he's still going to have quite a while to wait. I don't want to give you an exact time frame because it really depends on how many people were ready each month, how many interviews they're doing a month right now, and I don't know those numbers. So given that they're working on June, I mean, it would seem like June 2019 to September of 2020 is about a year and 3 months, but it doesn't mean that it's going to be exactly that. I really couldn't tell you. But he likely does have quite a bit of a wait still. But if he is, obviously he's here in the US if he filed for the waiver. So I would say it would not hurt, though, to look into other options just to make sure if he's eligible for any other option to apply for his residency here, or also if he's possibly eligible for DACA and could apply for DACA and travel and advanced parole. So if you want to talk about that more, to look at different options for him, see if there's anything else, or if he just needs to wait, then I would be happy to have a consultation with the two of you and see what he has available to him. All right, and I have another question here from Bhavanjit Singh. Is receiving a stimulus check considered a public charge? No. The stimulus check is it is a benefit that they are giving to everyone, but the things that cause someone to be a public charge are needs-based benefits. So someone applying directly for things like Medicaid or food stamps, certain needs-based benefits. And also the rules related to that have changed as well now that they withdrew the previous public charge rule that was put into place. But no one needs to worry about the stimulus check affecting them as far as being a public charge. Okay. Let's see what other questions have. Ali Adnan, I see your other comments here on Instagram, and I'm sorry that I hadn't answered them yet. I'm getting comments from Facebook, TikTok, and Instagram, and they're all coming together. So it may take me a minute sometimes to get to your questions. So my uncle waited for 8 years. He even got approved to come to the United States, but when Trump came, he closed the immigration. When do you think that they will open? So I would suggest that he schedule an appointment to talk in more detail about his situation with an attorney. And when you say he was approved, also see, was it just the petition that was approved or his actual immigrant visa? At what point in the process was he, to determine what would be the best way to move forward? Most of the immigration bans were lifted related to COVID and related to some of the things that Trump had done. Of course, whether the actual embassy is open there or not, I'm not sure. So I'm not sure whether he would be able to do something now or not, but I would suggest that he schedules a consultation to talk to an attorney directly. He can schedule it with me or any other attorney, review his whole situation, see what the best option is moving forward. All right, and I have another question here on TikTok. My husband's going to apply for citizenship this year. Will we have an interview together? So it's not clear from your question whether you petitioned for your husband, whether you're a citizen or a resident. I believe that that's what you're referring to. So if that's the case, then no. When someone is applying for their citizenship, they do not interview also the spouse again. The only person who is allowed in the interview is generally the person who is actually applying for citizenship. They do not let anyone else in the interview unless they're eligible to have an interpreter, which is in special situations, and then they'd be able to have an interpreter there. But otherwise, no family members are ever allowed in that interview. Okay, and I see your other comment here. Yes, you filed a petition for him. So no, you would not. You would generally not be in the interview with him. Okay. All right, and veo otras preguntas aquí
en español en Facebook. A ver, Bonito Machado, te perdí mi visa de turista porque me pasé el tiempo estipulado a casa de que me enfermé, que es lo conveniente. So, Bonita, si está fuera del país, um, y puede, quizás, sí, sería mejor realmente si hace una consulta, o podemos hablar más en privado. Pero siempre cuando inmigración quita una visa, tiene la opción de tratar de pedir la visa de nuevo. Depende de su situación, quizás también necesito un perdón, quizás no, todo depende en la situación. Ok, pero sería mejor si hace una consulta, podemos hablar más detalles sobre todo, cuánto tiempo estuve aquí, qué pasó, cómo es que ellos revocan la visa, para ver cuál es la mejor manera de seguir adelante con su caso y qué podemos hacer. Okay. Ok, Elwin Saldana dice, abogada, muy buenas tardes. A mí me dieron deportación para 10 años, pero ya estoy acá 12 años. Tengo los recibos de documentos que dicen después de 10 años para regresar con el permiso del cónsul del Ecuador. Yo mismo me presenté a que me deportan. Um, ok. So, Edwin, estoy, okay. Estoy un poquito confundido en su pregunta, pero basado en lo que yo puedo entender aquí, que estuve deportado antes y quiere ver qué puede hacer, sería mejor si hace una consulta donde podemos hablar en privado sobre todo su situación. Puedo hacer muchas preguntas sobre todo lo que pasó y toda su situación desde que estuve deportado para ver cuáles son los mejores opciones o cuáles opciones tiene, ¿ok? Para ver cómo podemos ayudar, ¿ok? Y si quiere programar una consulta conmigo, nuestro número de teléfono es 772-539-8400, ¿ok? Y una cosa sobre la consulta, ¿ok? So, si nosotros cobramos 200 para una consulta conmigo, y ese 200, si decide que quiere abrir un caso con nosotros, si quiere contratarme para ayudarle con su caso de inmigración, eso cuenta como un descuento contra los honorarios legales por el caso, ¿ok? Porque yo sé que muchas personas si me preguntan eso o llaman y no saben que hay algún gasto de la consulta, o si cobramos por la consulta. ¿Ok? Y yo sé que a veces hay unos abogados que no cobran, pero, pero la razón que cobramos por las consultas, varias cosas. También primero, el tiempo que tenemos que poner por la consulta, tengo eso especialmente por la persona que está haciendo la consulta y tengo que planear eso. So, si no cobramos, si la persona decide que no quiere venir por la consulta, eso es tiempo perdido que podría ser por otra persona que realmente sí quiere hacer su caso. También tenemos que planear por el tiempo que tengo que trabajar en otros casos que estamos trabajando, ¿no? So sí, nosotros sí cobramos por el tiempo de la consulta, para reservar su tiempo y para pagarnos por nuestro tiempo, ¿no? Ok, Andrew Hernández está preguntando, hola abogado, ¿cómo van los casos de visa U? Ok, so la visa U ahorita está tardando muchísimo tiempo. So, en este momento, inmigración estaba aprobando casos, yo pienso, del año 2000, los finales de 2015, el principio de 2016, alrededor de ese tiempo, ¿ok? So, por esas personas, tardó como 5 años o un poquito más de 5 años para ser aprobados. Pero por personas que están aplicando ahorita, en este momento, probablemente van a tardar mucho más tiempo. Yo creo que muchos abogados no entienden cómo funciona eso
y ellos todavía están diciendo a sus clientes que va a tardar 5 años o menos tiempo, pero en mi opinión no es así. Eso no es la situación. Y voy a explicar por qué. So, inmigración solamente puede aprobar 10,000 casos del aviso U cada año. Pero está recibiendo mucho más de eso. Y déjame ver, estoy chequeando ahorita, o puedo explicar mejor, porque si muchas personas no entiendan eso. Déjame ver dónde está. Ok. Solo estoy en la página de web de inmigración, tiene todos los, tiene la lista de cuántas peticiones de cada tipo de petición inmigración está recibiendo cada año. Y eso es como siempre estoy basando mis calculaciones del tiempo, porque eso es muy importante, ¿ok? Por el aviso uso, como estoy explicando, inmigración puede aprobar 10,000 casos cada año. Pero en este momento, o déjame ver, en el tiempo que inmigración hizo ese último reporte, que era actualmente en septiembre de 2020. En el final de septiembre de 2020, inmigración tenía 161,000 aplicaciones en proceso. Imagina si todo eso son aprobados, con solo 10,000 por año que pueden aprobar, va a tardar 16 años. Por supuesto, no todos los casos son aprobados, pero la mayoría de los casos del aviso sí son aprobados. Okay, no todos, pero muchos sí. Por ejemplo, si 100,000 de esas aplicaciones son aprobados por personas que están aplicando ahorita, va a tardar por lo menos 10 años. Ok. Eso es como normalmente estoy dando mi estimado de cuánto tiempo va a tardar. Y el razón por eso es que, por ejemplo, con la lista aquí, en el año 2012, Inmigración recibió más de 20,000 aplicaciones, en 2013, 25,000, 2014, 26,000, 2015, 30,000, después 34,000. Por ejemplo, si en un año, si ellos recibió 30,000 aplicaciones, va a tardar Inmigración 3 años solamente para procesar las aplicaciones que ellos recibió en este año. Okay. Inmigración sí está muy atrasado en esas aplicaciones. Y por ejemplo, en el final también de 2019 tenía más de 150,000 pendientes. En 2020 ellos recibieron 22,000, y solamente podía aprobar 10,000. Tiene más de 160,000 ahorita en proceso. Mi estimado normalmente que estoy dando a mis clientes es que por personas que están aplicando ahorita va a tener probablemente entre 10 a 15 años. ¿Ok? Yo sé que muchos abogados no explican eso. Tarda muchísimo tiempo, pero yo pienso que también cuando personas están aplicando por la visa U, tiene que pensar, no solamente en el tiempo que va a tardar por una decisión, pero también en cuál beneficio va a tener mientras que la aplicación está en proceso. Okay. Yo sé que todos los estados son diferentes, pero por ejemplo, en el estado de Florida, cuando tiene una aplicación de la visa U en proceso, puede aplicar por su licencia. Y eso es un gran beneficio. ¿Okay? Puede aplicar por su licencia, puede renovar su licencia cada año hasta que tiene una decisión. Por muchas personas, eso es el más importante de la aplicación. También, en mi experiencia, eso no es algo escrito por la ley,
pero en mi experiencia, cuando uno tiene una aplicación de la visa U en proceso, si no está haciendo algo malo, está, si no tiene un arresto por un crimen violento, un crimen grande, normalmente, en general, inmigración dejan en paz mientras que está esperando por su visa U. También por personas que tienen deportaciones. En muchos casos, cuando uno tiene una aplicación de la visa U pendiente, o aparte de una aplicación de una visa T, que es otra cosa como víctima, normalmente inmigración no va a tratar de deportarlo cuando ve que tiene esa aplicación pendiente. Eso no es algo 100% seguro. So, no quiero decir que hay una protección 100% seguro de deportación cuando tiene esas aplicaciones pendientes, pero en mi experiencia sí ayuda mucho, ¿ok? Y, y la visa U y también la visa T son cosas que puede hacer también si fue deportado antes, si tiene el castigo permanente. Hay muchas personas que no califican para nada más y la única cosa que va a ayudar es si califica por una visa U o por una visa T como víctima de tráfico en labor. Esas peticiones sí son muy, muy importantes. Puede ayudar a personas muchísimo, pero sí, por la visa U tarda mucho tiempo, ¿ok? Pero si piensa que califica por una visa U, si es bueno tener una consulta, podemos revisar el caso, primero para ver si realmente tiene un buen argumento basado en el crimen que pasó, pero también para ver si es algo que probablemente va a ayudar en su caso y si tiene otras opciones mejores o si realmente es mejor opción es meter la aplicación de la visa U. Eso depende en su situación y es mejor consultar con un abogado para decidir cuál es el mejor opción. ¿Ok? Ok, si no hay otras preguntas, yo pienso que eso va a ser todo para hoy. Pero como estuve explicando siempre, cuando tiene preguntas en generales, puede preguntarme mientras que estoy en vivo en Facebook, TikTok o Instagram. Pero si quiere una opinión legal sobre qué debe hacer en su caso, tiene que llamarme para programar una consulta donde podemos hablar en privado sobre toda su situación y ver qué podemos hacer. ¿Okay? Nuestro número de teléfono para llamarnos y programar la consulta es 772-539-8400. Y voy a explicar eso en inglés también. All right, this is going to be it for today, but as always, whenever you have general immigration questions, you can always come when I'm live and ask your questions. But if you would like a legal opinion about what you should do in your case, it would be best to call and schedule a consultation with me where we can talk privately about all of the details of your situation. And I can let you know what I think the best option is and how I could help you. And our phone number, if you'd like to schedule a consultation, is 772-539-8400. All right. Thank you, guys. And I will see you next time. Have a good night.